voy a seguir creciendo. Y ustedes me corrigen y pues con más razón. Fíjense, aquí tenemos el pectoral menor, pero igual el pectoral menor se inserta precisamente en el extremo proximal, en el proceso paracoides, y desciende para insertarse precisamente tercera, cuarta y quinta arcos costales. ¿En qué parte? Pues en la parte del cuerpo, casi en la articulación. ¿Cómo se llama esta articulación? Condrocostal. Entonces sería en la parte proximal y en tu cara posterior. Entonces discurre posterior al músculo pectoral. Entonces, si nosotros queremos hacer una disección porque a lo mejor hay una herida por arma de fuego y que está perforada aquí, pues tenemos que tratar de localizar el músculo y desplazarlo, o a veces seccionarlo o repararlo, pero pues podemos hacer una disección y desplazarlo lateral o medialmente para tratar de hacer una reconstrucción ahí de la perforación que o poner algún injerto. Entonces, la importancia de saber las estructuras, y tenemos que ahí viene también parte de los nervios del plexo braquial, tanto el nervio, ya se me olvidaron los 5 nervios del plexo braquial, el axilar, el músculo occipital, el radial, el lunar y el mediano. Entonces, son los 5, entonces aquí también se relacionan. Entonces, fíjense, ya lo que es la tercera porción de la arteria axilar está igual por el borde lateral, pero que en la parte proximal del músculo pectoral menor, y va y termina y se corre precisamente por la parte medial, la región axilar, y la parte medial de lo que es el húmero, y aquí se encuentra también parte de lo que es la cabeza larga del bíceps braquial, y también parte de lo que es el músculo coracobraquial. Entonces se relaciona igual anteromedialmente con estos músculos, de tal manera que aquí continúa la arteria axilar hasta llegar a lo que es el borde inferior del músculo redondo mayor. Entonces el tercer segmento está desde el borde inferior del músculo redondo mayor hasta el borde lateral del músculo pectoral mayor. Entonces serían los tres segmentos. A la inversa, ¿ves dónde están las venas? Las venas pues, van desde el sentido distal hasta la parte proximal. La misma imagen que estaba proyectando para ver los segmentos. Bueno, ahí también esto no sirve. ¿Me das cuenta? Déjala pues ahí, amplíala. Entonces tenemos igual, no se ve tan claramente, pero igual tenemos el segmento igual que va del músculo. El primer segmento sería de la parte distal a la proximal. Entonces el primer segmento de la vena axilar sería desde el borde inferior del músculo ¿qué? Aquí vamos, no lo vemos, redondo mayor, y termina en el borde lateral del músculo pectoral menor, y ya la segunda porción pues es la misma por detrás del músculo pectoral, y la tercer segmento de la arteria, de la vena axilar sería desde el borde medial del músculo pectoral menor hasta el borde lateral de la primera costilla, y ahí se continuaría con la vena axilar, digo subclavia, y después con la vena brachiocefálica que se une con la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Ya saben que las venas no dan ramas, reciben tributarias. Entonces, a ver, regrésate a la imagen donde tenemos ahí tanto las arterias como la vena. Aquí así. Vamos a continuar y fíjense, la primera rama que da, sobre todo a nivel axilar, aquí trata de ¿no? La circunfleja. ¿Y por qué se llama circunfleja? Cuando uno lo circundan ahí, o sea, es circular, pues está rodeando lo que es aquí la epífisis proximal del húmero. Igual, hay una circunfleja anterior y otra posterior que se anastomosa en la parte lateral. Y tenemos aquí en la parte proximal que va a dar aquí la braquial profunda. Y la braquial profunda no la vemos tan claramente, pero va a dar aquí la colateral. ¿Y qué hueso tenemos aquí en la parte lateral del antebrazo? El radio, pero se llama colateral radial. Y en cambio tenemos aquí la recurrente igual está por la cara lateral, donde se encuentra el hueso llamado radio, entonces sería la recurrente radial que se anatomosa con la colateral radial que se origina de la braquial profunda. En cambio, fíjense aquí la braquial, en su parte proximal da aquí lo que es la colateral, y esta colateral viene y se sigue por la área de lo que es donde se encuentra el hueso, que es la ulna, el nervio ulnar, la arteria ulnar. Igual sería la arteria colateral superior ulnar, que viene y se anatomosa aquí con la recurrente ulnar posterior. Y aquí tenemos más inferiormente lo que es la arteria, igual en la parte distal, en la unión entre la diáfisis y la epífisis. Por arriba de los cóndilos tenemos lo que es la arteria colateral
ulnar inferior que se anastomosa con la arteria ulnar recurrente anterior. Y esto va a formar toda la irrigación de lo que es el nivel del codo, tanto en la cara anterior como lateral, pero en la parte medial se encuentra todavía discurriendo ahí lo que es la arteria braquial. Ya que esta se bifurca, fíjense, aquí tenemos la cabeza del radio, el cuello del radio, aquí tenemos el tubérculo del bíceps, donde va a insertar el músculo bíceps. Por debajo de ese tubérculo se encuentra ahí la bifurcación de la arteria braquial en radial y ulnar. Y la ulnar, la parte proximal, va a dar ahí la interósea ¿qué? Común, y la interósea común se va a bifurcar para formar una interósea anterior y una interósea posterior, que van a irrigar aquí la membrana interósea, que es un punto de fijación en la articulación aquí, radioulnar proximal y radioulnar distal. Y en su parte distal, fíjense aquí la ulnar, pues ya nos tomamos con la radial para formar estos arcos palmares, que son uno profundo y otro superficial. De aquí es el superficial, fíjense cómo salen aquí, el carpo, serían las metacarpianas, y se continúa aquí después con las digitales comunes, y van a dar las digitales con las digitales propias. Y las venas igual se van a iniciar acá, ¿no? Capilares venosos van a dar las digitales propias, las digitales comunes, las tarsales, las metacarpianas, y van a jugar aquí, sobre todo a nivel profundo, van a originar la ulnar en la parte medial y la radial en la parte lateral. Esta generalmente se va acompañada de la arteria y seguramente son, ahí síguele para adelante para que vean cómo son satélites las venas, ¿sí? La que sigue. Fíjense aquí, las arterias generalmente del sistema profundo se acompañan de 2 o 3 venas. Muchas veces el paciente puede estar chocado, o sea, hipotenso, por alguna situación de herida por arma blanca, de fuego, accidente, y pudiera haber alguna ruptura de alguna arteria o de alguna vena y el paciente está hipotenso con datos francos de 5. Entonces aquí, a veces hay que hacer una venodisección porque a lo mejor no tenemos la habilidad ni tampoco los recursos para hacer un acceso vascular, ya sea yugular o subclavio, entonces hay que hacer una incisión y a lo mejor poner una sondita de alimentación infantil, que a lo mejor ustedes están en alguna por ahí, pues entonces pueden encontrarse más fácilmente y sale más barato, pero igual tienen efectos secundarios. Y es muy importante, podemos canular alguna de ellas a nivel profundo, pero tenemos que saber en qué parte, en qué región se encuentra, porque el paciente regularmente no le tocamos pulso, que a veces es el punto de referencia, tocan el pulso y pueden pinchar ese nivel, sobre todo alguien que ha tomado, sobre todo gasometría, si han tomado gasometría, todo visto. Se funciona generalmente las arterias más distales, para evitar precisamente, vete más adelante, para que vean cualquier lesión que se produzca una arteria o una vena, se produce en trombo, ¿sabes? Y por ahí es un trombo. Entonces, esto es secundario pues, a problemas metabólicos, problemas de aterosclerosis, y ahí mismo se forman turbulencias o remolinos de tal manera que pueden dar trombos, y estos pueden migrar y formarse en émbolos. El émbolo es el que se desplaza del sitio donde se formó hasta un sitio más distal porque es la arteria, pero puede ser la vena. Si es la vena, se forma en la parte X de la vena y ya se desplaza a nivel distal, donde se origina la vena, que sería el corazón. Por eso los pacientes cuando tienen problemas circulatorios a veces venosos desarrollan una enfermedad que se llama tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque desarrollan un trombo que migra en forma de émbolo y llega y obstruye las arterias pulmonares, porque a nivel del atrio llega como venas, a nivel del ventrículo derecho ya sale la arteria pulmonar. Entonces las arterias, ya sea segmentarias o lobales, pueden obstruirse dependiendo del tamaño del trombo, pues, y produce una tromboembolia pulmonar, a lo mejor segmentaria, lobar o total, dependiendo del calibre y qué arteria esté obstruyendo. Muy bien, pues nos vemos mañana y vamos a hacer otro simulacro para que